En los últimos días de Ramón Valdés ya no existía la vecindad. No estaba el señor Barriga cobrando la renta, no estaba doña Florinda levantando la mano y no había una cámara esperando la reacción perfecta. Estaba un hombre enfermo, debilitado, lejos del personaje que había convertido su rostro en parte de la infancia de millones. Don Ramón seguía vivo en televisión, corría, gritaba, discutía y encontraba una manera de resistir. Ramón, en cambio, estaba entrando en una etapa donde el cuerpo comenzaba a negarle hasta las cosas más sencillas, y esa distancia entre el personaje eterno y el hombre real creó una soledad que casi nadie pudo ver. Antes de continuar, quiero hablarte de corazón. Detrás de cada una de estas historias hay muchas horas de investigación, escritura, narración y trabajo. Este canal todavía está creciendo y tu suscripción puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa muchísimo. Gracias de verdad, y ahora sí. Ramón Valdés había nacido en una familia que parecía destinada al espectáculo. Sus hermanos Germán, conocido como Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio desarrollaron carreras vinculadas al cine y la comedia. Para Ramón, sin embargo, el camino hacia el reconocimiento fue largo. Trabajó durante años en películas donde casi siempre aparecía como secundario. Participó en más de 50 producciones y compartió créditos con algunas de las figuras más importantes del cine mexicano. Estuvo cerca de la fama antes de poseerla. Acompañó a Tintán, Pedro Infante, Cantinflas y otros nombres que dominaban marquesinas. Su rostro aparecía, su talento era evidente, pero rara vez era el centro. Esa experiencia moldeó algo fundamental. Ramón aprendió a hacer mucho con poco. Un actor secundario no siempre recibe discursos largos, tiene segundos, debe reaccionar, debe convertir una mirada en historia. Ramón desarrolló una economía cómica extraordinaria. Podía levantar una ceja y explicar una situación completa. Podía permanecer inmóvil y hacer reír porque todo en su rostro anunciaba una derrota. Cuando Roberto Gómez Bolaños lo incorporó a sus programas a finales de los años 60, encontró en él una cualidad difícil de escribir: autenticidad. Ramón no parecía interpretar a un hombre popular, parecía traer consigo la calle. Su físico delgado, su voz, su manera de vestir y su gestualidad podían parecer descuidados, pero tenían una fuerza inmediata. Cuando apareció Don Ramón, el personaje encajó como si hubiera existido antes del programa. El vecino debía 14 meses de renta, no tenía trabajo estable, era viudo según diferentes referencias dentro de la ficción, cuidaba a la chilindrina, se enojaba con los niños. Recibía golpes, trataba de conservar una autoridad que la vida destruía cada 5 minutos. Sobre el papel podía ser un adulto irresponsable. Ramón lo volvió humano. Guarda este detalle porque después será importante. Don Ramón casi nunca gana. Eso es esencial. El señor Barriga lo persigue. Doña Florinda lo golpea. Los trabajos fracasan. Los niños lo provocan. La renta nunca desaparece. Y aún así vuelve al patio. Su dignidad está construida sobre la derrota. Millones de espectadores, especialmente en hogares donde el dinero también faltaba, reconocieron algo verdadero. La pobreza del personaje era exagerada para la comedia, pero la sensación de vivir al día era real para muchas familias. Don Ramón podía deberlo todo y conservar orgullo. Ese equilibrio convirtió al personaje en uno de los más queridos del programa. Ramón Valdés encontró finalmente aquello que el cine no le había dado: protagonismo, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. La fama del Chavo del Ocho se extendió por América Latina. El elenco viajó, realizó espectáculos y comenzó a ser recibido por multitudes. Ramón dejó de ser el hermano menos famoso de Tintán para convertirse en Don Ramón, pero la fama trae una forma extraña de pérdida. Cuando millones llaman a una persona por el nombre del personaje, la identidad pública comienza a estrecharse. Ramón había trabajado durante décadas, había interpretado otros papeles. Era padre, hermano, amigo y actor. Para el mundo era Don Ramón. Al principio, ese reconocimiento debía sentirse como una recompensa. Después de tantos años en segundo plano, por fin el público lo esperaba, pero un personaje demasiado exitoso puede convertirse en jaula. Las personas no preguntan qué quiere hacer el actor, quieren que repita la frase, que use la gorra, que haga el gesto, que vuelva a ser quien fue en televisión. Ramón aceptó el cariño, pero su relación con el programa no permanecería intacta. A finales de los años 70, Carlos Villagrán abandonó el elenco. Las tensiones en torno a Kiko y a su futuro profesional ya habían fracturado parte del grupo. Poco después, Ramón también se marchó. La explicación exacta sigue siendo discutida. Algunas versiones hablan de solidaridad con Villagrán, otras mencionan desacuerdos económicos.
Esteban Valdés, hijo de Ramón, ha contado que su padre se incomodó con la creciente influencia de Florinda Mesa y que prefería recibir indicaciones directamente de Roberto Gómez Bolaños. Florinda rechaza haber provocado su salida. No existe una grabación que resuelva cada detalle. Lo comprobable es que Ramón se fue, y salir de un fenómeno tan grande tiene consecuencias. Para el público, Don Ramón seguía apareciendo en las repeticiones. Para el actor, había que encontrar trabajo nuevo. Esa diferencia puede ser brutal. La televisión genera la impresión de que una figura continúa activa cuando en realidad está buscando el siguiente contrato. Ramón trabajó con Carlos Villagrán en proyectos posteriores, entre ellos producciones realizadas fuera de México. Intentaron aprovechar el cariño que los personajes habían generado, pero recrear la química de una obra exitosa nunca es sencillo. El público puede amar al actor y aún así quererlo dentro del escenario que conoce. Don Ramón sin la vecindad era algo diferente. Ramón sin Don Ramón todavía más. Con el tiempo, regresó durante un periodo a trabajar con Gómez Bolaños. Ese regreso es importante porque contradice la idea de un abandono definitivo motivado por odio absoluto. Las relaciones humanas son más complicadas. Una persona puede irse enojada y regresar, puede querer a alguien y no querer trabajar bajo las mismas condiciones, puede recordar buenos años y conservar heridas. Ramón parecía capaz de convivir con esas contradicciones. Sin embargo, la estructura ya no era la misma. El elenco original nunca volvió a sentirse completamente intacto. Mientras la vida profesional cambiaba, la personal seguía siendo amplia. Ramón fue padre de varios hijos y tuvo diferentes relaciones sentimentales. Su familia lo recuerda como un hombre divertido, libre y afectuoso. La imagen de Don Ramón como padre solitario se mezcló con la percepción pública del actor, pero la realidad era distinta. Había una familia extensa detrás. Eso será importante al hablar de sus últimos días, porque la palabra soledad puede resultar engañosa. Ramón no murió abandonado por sus hijos. La soledad de esta historia es otra. Es la soledad de alguien que ya no puede vivir dentro del lugar donde millones siguen imaginándolo. Es la distancia entre la fama y la vida real. Es descubrir que un personaje continúa pleno mientras uno comienza a deteriorarse. Durante años, Ramón fumó con frecuencia. Era una época en la que el cigarrillo estaba normalizado dentro de estudios, restaurantes y hogares. El hábito acompañaba reuniones y pausas. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Según el testimonio de su hijo Esteban, en 1985 los médicos detectaron cáncer en el estómago. Ramón fue operado. La cirugía habría implicado la extracción de una parte importante del órgano. La familia recibió información dura, y aquí aparece uno de los momentos más delicados de la historia. Según Esteban, decidieron no comunicarle a Ramón toda la gravedad del pronóstico. La intención era protegerlo. Hoy ese tipo de decisión puede resultar polémica. El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico. Pero en décadas anteriores era más común que familias y médicos manejaran la información de manera paternalista, especialmente frente a enfermedades terminales. No debemos juzgar con facilidad a una familia aterrada, pero tampoco debemos ignorar lo que significa vivir sin conocer todo lo que ocurre dentro del propio cuerpo. Ramón sabía que había estado enfermo, sabía que había sido operado. Podía sentir el cambio. Lo que quizá no conocía era el horizonte completo que los médicos habían comunicado a sus familiares. Piensa en eso un momento. Las personas a su alrededor podían mirar cada día como tiempo prestado. Él podía vivirlo como recuperación. Esa diferencia crea una soledad invisible. No es estar físicamente solo, es estar separado de una verdad que todos los demás comparten. La familia intenta sonreír, el enfermo interpreta las miradas, las conversaciones cambian de tema. Cada síntoma despierta miedo. Pero la palabra final no se pronuncia. Ramón continuó trabajando. Esa decisión puede explicarse de muchas maneras. Necesidad económica, amor al escenario, deseo de normalidad, negación. Probablemente había algo de todas. Un actor que ha pasado décadas viviendo de contratos no abandona fácilmente su oficio. Además, trabajar puede convertirse en una forma de identidad. Mientras Ramón actuaba, seguía siendo el hombre capaz de hacer reír. Mientras el público respondía, la enfermedad parecía quedar fuera de escena durante un rato, pero detrás de esa imagen existía otra historia. El cuerpo estaba pagando. Una cirugía importante afecta alimentación, energía y resistencia. Las giras exigen viajes, los escenarios requieren presencia, el público no quiere ver cansancio. Quiere a Don Ramón. Ramón tenía que entrar y ofrecer la versión que esperaban. La comedia posee una crueldad particular. El espectador mide su éxito por cuánto olvida el dolor del artista.
Si el actor logra hacerlo reír, parece estar bien, no necesariamente lo está. Durante los últimos años, Ramón siguió siendo recibido con cariño en distintos lugares, pero la industria ya no le ofrecía el mismo contexto de estabilidad que había tenido dentro de Chespirito. Los nuevos proyectos no alcanzaron el fenómeno original. El actor podía ser famoso y, al mismo tiempo, estar profesionalmente desplazado. Eso también es una forma de soledad. La gente reconoce el rostro, los productores no siempre llaman, los fans quieren fotografías, el trabajo disminuye. La fama permanece después de que la estructura económica que la produjo cambia. Millones pueden saber quién eres sin que eso resuelva el siguiente mes. Ramón conocía esa precariedad desde antes del Chavo. Quizá por eso Don Ramón le salía tan natural. Había vivido la incertidumbre del actor secundario. Había visto a Tintán convertirse en estrella mientras él permanecía cerca. Había aprendido que el éxito no es permanente. Ahora volvía a enfrentarse a esa realidad, pero con un detalle adicional: estaba enfermo. Con el tiempo algo empezó a romperse en silencio. La enfermedad avanzó. En 1988, mientras se encontraba en Perú, los dolores se intensificaron. Su hijo ha relatado que Ramón perdió sensibilidad de la cintura hacia abajo y dejó de caminar. La imagen es devastadora cuando pensamos en la naturaleza física de su comedia. Don Ramón corría, saltaba, escapaba, se escondía, recibía golpes. Su cuerpo era parte del chiste. Ahora el cuerpo real comenzaba a negarse a moverse. La televisión, sin embargo, seguía mostrando lo contrario. En algún país, probablemente en ese mismo momento, un episodio podía mostrarlo huyendo del señor Barriga. Ramón no podía caminar. La pantalla corría por él, regresó a México, fue hospitalizado, la familia se acercó, la vida se redujo a una habitación, el ruido del espectáculo quedó lejos, y ahí aparece la parte más íntima de su historia. Esteban ha contado que hablaba con su padre sobre la Biblia y la muerte, intentaba ofrecer consuelo. En algún momento, Ramón habría dicho que el dolor era demasiado fuerte para concentrarse. La frase destruye cualquier idealización. Cuando el dolor físico alcanza cierto nivel, incluso las palabras de esperanza pueden volverse difíciles de escuchar. El cuerpo ocupa todo, la fama desaparece. El personaje desaparece, queda una persona intentando atravesar el minuto. Eso era Ramón en el final, no Don Ramón, no el ídolo, un hombre. Su hermano Manuel, el Loco Valdés, lo visitó. Según el recuerdo familiar, llevó flores y un durazno. Ramón ya tenía dificultades para comer, pidió acercar la fruta. La olió, el aroma despertó una emoción. El detalle parece mínimo comparado con una carrera entera, pero precisamente por eso resulta tan poderoso. Una vida llena de escenarios podía terminar concentrada en el olor de una fruta, no en una ovación, no en un contrato, no en una frase célebre. En algo sencillo que el cuerpo todavía podía reconocer. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años según registros culturales mexicanos. El público perdió a Don Ramón, la familia perdió a Ramón. Son pérdidas distintas. El espectador puede volver a encender la televisión. El hijo no. Ahí reside la diferencia entre memoria pública y duelo privado. Para los fans, el personaje continúa accesible. Para la familia, la persona desaparece. Después de la muerte, la fama de Ramón creció. Eso también tiene algo de cruel. Don Ramón se volvió todavía más querido con las repeticiones. Nuevas generaciones descubrieron al personaje. En Brasil, Seu Madruga alcanzó un culto extraordinario. Aparecieron camisetas, murales, memes y homenajes. El actor que había pasado tantos años en papeles secundarios terminó convertido en ícono continental, pero ya no estaba para verlo. La consagración completa llegó tarde. Quizá esa sea otra forma de soledad, no alcanzar a comprender la dimensión futura del propio legado. Ramón sabía que era querido, había visto multitudes, pero no podía imaginar Internet, no podía imaginar a jóvenes décadas después usando su rostro como símbolo. No podía saber que un personaje deudor de renta se convertiría en una figura de resistencia humorística. Don Ramón adquirió significados que Ramón nunca conoció. El público empezó a verlo como filósofo involuntario. Frases simples fueron compartidas como sabiduría. Algunas ni siquiera pertenecían realmente al personaje, pero Internet las atribuía a su rostro. La leyenda comenzó a crecer más allá de los hechos. Ese proceso es común. Cuando una persona muere, la memoria busca llenar vacíos, se inventan frases, se exageran historias, se simplifican conflictos. Ramón empezó a ser presentado como víctima absoluta de un elenco cruel. La realidad es más matizada, tuvo desacuerdos, se fue, regresó, trabajó con otros, mantuvo relaciones. No necesitamos fabricar un abandono total para reconocer la dificultad de su final. La verdad documentada ya es suficientemente dolorosa.
Un hombre que había esperado años por reconocimiento encontró finalmente una fama inmensa. Luego tuvo que alejarse del programa. Intentó continuar, enfermó, siguió trabajando mientras pudo. Y terminó postrado, acompañado por su familia, mientras el personaje permanecía eternamente activo. La soledad estaba entre esas dos imágenes. Don Ramón nunca envejece. Ramón sí. Don Ramón puede pasar hambre y recuperarse en la siguiente escena. Ramón perdió capacidad de comer. Don Ramón recibe golpes que no dejan consecuencias. Ramón enfrentó un dolor que le impedía concentrarse. Don Ramón puede salir del patio y regresar. Ramón salió de la vida una sola vez. La televisión nos entrenó para esperar el retorno. La muerte no respeta esa estructura, y quizá por eso la pérdida sigue conmoviendo. Cuando vemos hoy una escena, sabemos algo que el público original no sabía. Sabemos cómo terminó. El gesto cómico adquiere una sombra, pero esa sombra no debería destruir la risa. Ramón trabajó para hacer reír. Convertir cada escena en lamento sería una forma extraña de traicionar su oficio. La tristeza debe convivir con la gratitud. Su arte no es menos divertido porque su vida haya terminado mal, es más humano. Piensa en la precisión que requiere hacer reír sin parecer que se está intentando demasiado. Ramón tenía esa cualidad, parecía natural. Eso hace que olvidemos el trabajo. La reacción perfecta puede requerir décadas de experiencia. Él había pasado por el cine aprendiendo a observar. Cuando llegó Don Ramón, todo ese aprendizaje encontró un lugar. No fue suerte, fue una carrera acumulada. El reconocimiento tardío suele parecer milagroso, pero normalmente está construido sobre años invisibles. Ramón tenía más de 40 años cuando el personaje comenzó a convertirlo en estrella. Eso también explica por qué su legado inspira. La oportunidad más importante llegó después de una etapa larga de papeles menores. No existe una edad universal para encontrar el trabajo que define una vida, pero el éxito tardío también ofrece menos tiempo para disfrutarlo. Ramón tuvo poco más de una década entre la consolidación de Don Ramón y su enfermedad grave. El periodo que el público siente infinito fue relativamente corto para él. La repetición altera nuestra percepción. Un puñado de años puede ocupar 50 años de televisión. Eso es lo que ocurrió, los episodios se multiplicaron, la vida no. Cuando Ramón salió del programa, el público no perdió inmediatamente al personaje porque la televisión continuó repitiendo material anterior. Así, el abandono profesional quedó parcialmente oculto. Don Ramón seguía en casa de todos. Ramón estaba buscando otra etapa. El espectador no veía la diferencia. Esta es una forma particular de invisibilidad. Ser demasiado visible puede volver invisible la realidad. La fama del personaje tapaba la situación del actor. Lo mismo ocurrió con la enfermedad. Los episodios no cambiaban. Su rostro seguía joven y activo. El cuerpo real se deterioraba fuera de cámara. La audiencia descubrió mucho después detalles que la familia había vivido en tiempo real. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar en la memoria colectiva. Don Ramón dejó de ser solamente cómico. Se convirtió también en símbolo de un hombre que había hecho reír mientras enfrentaba dificultades. Los homenajes comenzaron a incluir su final. La gente visitó su tumba, dejó cartas, flores. Fotografías, la muerte creó un nuevo tipo de encuentro. Quienes nunca pudieron verlo en vivo podían acercarse a un lugar físico vinculado a él. Los mausoleos del ángel se convirtieron en un punto de peregrinación para admiradores. La tumba suele aparecer cubierta de mensajes y recuerdos. Algunos escriben frases del personaje, otros agradecen por la infancia. Es una escena extraña y conmovedora. El hombre que interpretó a alguien incapaz de pagar la renta terminó recibiendo regalos de personas que nunca conoció. La deuda se invirtió. Ahora el público siente que le debe algo a él. Cerca también descansa Angelines Fernández, recordada como la bruja del 71. La proximidad alimentó relatos sentimentales sobre una amistad que continúa después de la muerte. Hay que tener cuidado con la exageración. No necesitamos inventar una historia romántica ni afirmar que fueron enterrados juntos. Basta reconocer que ambos forman parte de un mismo mapa emocional para los admiradores. La vecindad ficticia tiene ecos en un cementerio real, y eso revela el poder de la televisión. Personas que no eran familia terminan conectadas para siempre en la memoria del público. Don Ramón y Doña Clotilde aparecen juntos en nuestras cabezas, aunque sus vidas privadas hayan sido distintas. La ficción reorganiza el recuerdo. Ramón probablemente nunca imaginó que su tumba sería visitada por generaciones nacidas después de su muerte. Su final fue doloroso, su posteridad es luminosa. Esa contradicción ofrece una forma de reparación simbólica. No elimina el sufrimiento, pero muestra que el trabajo sobrevivió. La enfermedad podía reducir el cuerpo, no podía reducir lo que ya estaba grabado.
El cáncer podía impedirle caminar, no podía impedir que don Ramón siguiera corriendo en pantalla. La muerte podía terminar la voz, no podía impedir que millones siguieran escuchándola. Ahí se encuentra una clase de victoria, no una victoria contra la muerte. Eso sería una fantasía. Una victoria contra el olvido, y quizá eso sea lo máximo que el arte puede ofrecer. La historia de Ramón también nos obliga a pensar en cómo tratamos a los actores identificados con un solo personaje. Cuando alguien crea una figura demasiado poderosa, el mercado puede perder interés en verlo de otra manera. El público dice que ama al actor, pero en realidad puede estar amando una máscara. Ramón intentó trabajar fuera de Don Ramón. Los resultados nunca alcanzaron la misma intensidad, no necesariamente por falta de talento, porque el público había decidido quién era. Esa decisión colectiva puede ser una prisión. La persona necesita trabajo, la audiencia exige repetición, el productor calcula riesgos, el actor termina regresando al territorio conocido. Ramón vivió esa tensión. Su rostro abría puertas y al mismo tiempo limitaba opciones. Enfermo, esa dependencia del personaje podía volverse todavía más fuerte. Don Ramón era el recurso más valioso que tenía. Pero interpretarlo requería un cuerpo capaz de responder. Cuando el cuerpo dejó de hacerlo, el espacio se cerró. La soledad del final no estaba en la falta de amor familiar, estaba en la pérdida progresiva de lugares donde podía seguir siendo el artista que había sido. Eso es diferente, y más preciso. Muchas personas mayores conocen una experiencia parecida sin ser famosas: jubilarse. Perder movilidad, ver morir compañeros, descubrir que el mundo laboral continúa sin uno. La fama no elimina esa sensación, puede intensificarla porque existe evidencia permanente de la época en que uno estaba en el centro. Ramón podía comparar su presente con una versión televisiva que nunca envejecía. Nosotros podemos hacer esa comparación todavía. Quizá él no necesitaba hacerlo, no sabemos. Pero la imagen permanece. En los últimos días la familia cerró el círculo, sus hijos estaban cerca, el hermano visitó, hubo conversaciones, hubo dolor, no hubo un final cinematográfico perfectamente compuesto. La muerte real rara vez lo ofrece. Los recuerdos que sobreviven son fragmentos, un durazno, una lectura, una frase, una mirada, eso es suficiente. La vida termina reducida a detalles, y los detalles son más poderosos que cualquier leyenda. Cuando un hijo recuerda a su padre oliendo una fruta porque ya no puede comerla, la fama desaparece por completo. Esa escena podría pertenecer a cualquier familia. Ahí Ramón deja de ser ídolo y vuelve a ser humano. Tal vez por eso conmueve tanto. No necesitamos conocerlo para reconocer la pérdida. Todos hemos visto o veremos a alguien debilitarse. Todos sabemos que llega un punto en que el cuerpo comienza a despedirse antes que la persona. El arte puede retrasar nuestra conciencia de eso, pero no impedirlo. Ramón murió, Don Ramón no. La frase parece simple, pero contiene todo. El actor tuvo una infancia, una juventud, una carrera, hijos, enfermedades y un final. El personaje vive atrapado en un ciclo. Cada episodio borra la muerte. Eso permite que generaciones enteras sientan que Ramón está cerca. También puede hacernos olvidar que hubo un hombre detrás. Este relato intenta recuperar al hombre, no para quitarle magia al personaje, para aumentar el respeto. Don Ramón era gracioso porque Ramón Valdés sabía exactamente cómo hacerlo. La pobreza ficticia era soportable porque el actor le daba dignidad. La ira era divertida porque había ternura debajo. La derrota era humana porque Ramón entendía la vulnerabilidad. Nada de eso aparece por accidente. El último tramo de su vida también demuestra algo sobre la masculinidad de su época. Muchos hombres fueron educados para minimizar dolor, seguir trabajando y evitar mostrar miedo. Ramón pertenecía a esa generación. No contamos con una confesión detallada sobre sus emociones frente a la enfermedad. Tal vez no las expresó. Tal vez lo hizo en privado, no debemos inventarlo, pero podemos reconocer la presión cultural. El comediante debía hacer reír, el padre debía sostener. El hombre debía aguantar. El cuerpo terminó diciendo lo que quizá las palabras no decían. Ya no podía, y aceptar ese límite es una de las experiencias más difíciles. En la vecindad, Don Ramón era llamado flojo porque evitaba trabajar. En la vida real, Ramón trabajó durante décadas. La ironía es enorme. El personaje construyó su humor alrededor de escapar de obligaciones. El actor siguió buscando proyectos incluso después de una cirugía grave. Eso demuestra la distancia entre ambos. Don Ramón era una fantasía, Ramón era un profesional, y cuando su salud se quebró, el profesional perdió la herramienta principal, su cuerpo. Ese fue el abandono definitivo, no el de una persona, el del propio cuerpo. La carne deja de obedecer, las piernas no responden. El estómago no tolera,
El dolor ocupa el pensamiento. En ese punto la fama es inútil, los aplausos no funcionan como medicamento, la memoria del público no disminuye el dolor, solo el cuidado cercano importa, y la familia estuvo allí. Por eso el título debe entenderse con precisión. La soledad no significa que nadie lo quisiera, significa que ciertas experiencias son imposibles de compartir completamente. Nadie puede sentir el dolor exacto de otro, nadie puede morir por otro. En el final, incluso rodeado de amor, cada ser humano atraviesa una frontera solo. Ramón atravesó la suya en 1988. Después millones comenzaron a acompañar su memoria, quizá demasiado tarde para él, pero no demasiado tarde para comprenderlo. Hoy podemos mirar Don Ramón y ver dos historias simultáneas, la del personaje que nunca paga y la del actor que pagó con años de esfuerzo por cada segundo de naturalidad, la del vecino golpeado y la del hombre enfermo, la de la derrota cómica. Y la de una vida que finalmente encontró reconocimiento. Esa doble mirada no arruina la nostalgia, la vuelve adulta. Cuando éramos niños reíamos porque Don Ramón caía, cuando crecemos podemos comprender por qué se levantaba, y tal vez ese sea el verdadero legado. No la frase famosa, no la gorra, no la bofetada, la capacidad de levantarse después de cada humillación. Ramón hizo de esa resistencia una forma de arte. En la vida también siguió mientras pudo, hasta que no pudo más. La última imagen no tiene que ser el hospital, podemos elegir otra. Ramón entrando al patio, escuchando algo que no le gusta, levantando la ceja, preparándose para responder. La escena está grabada, el cuerpo que la hizo posible desapareció hace décadas, pero la reacción sigue exacta. Ese es el milagro y la tristeza del cine y la televisión. Preservan un gesto, no preservan a la persona. La persona necesita que la recordemos de otra manera. Ramón Valdés fue más que Don Ramón, fue un actor que esperó mucho por su oportunidad, un hermano dentro de una familia artística. Un padre, un hombre con defectos, un trabajador, un enfermo, un ser humano que llegó a un final difícil, y también fue alguien que sin saberlo dejó compañía para millones. Quizá esa sea la respuesta a la soledad de sus últimos días. No podemos retroceder y acompañarlo, pero podemos evitar que su historia sea reducida a un meme o una frase. Podemos recordar el trabajo, el costo, la vulnerabilidad y seguir riendo, porque la risa fue lo que entregó, no como negación del dolor, como una forma de sobrevivirlo. Don Ramón seguirá corriendo por la vecindad. Ramón Valdés ya no necesita correr. La persecución terminó, la renta dejó de importar, los contratos también, quedó el silencio de una tumba y el ruido interminable del recuerdo, y entre ambos vive una verdad sencilla. A veces las personas que más compañía nos dieron desde una pantalla tuvieron que enfrentar momentos de profunda soledad lejos de ella. No sabemos cada pensamiento de Ramón. No necesitamos inventarlos. Su historia documentada basta para comprender la fragilidad. La fama llegó tarde, la enfermedad llegó demasiado pronto, el personaje permaneció, el hombre se fue. Y quizá la ironía más hermosa sea que aquel vecino que nunca tenía nada terminó dejando algo que no se puede embargar, gastar ni perder. Una presencia. Cada vez que alguien enciende la televisión y Don Ramón aparece, Ramón Valdés vuelve durante unos minutos, no como enfermo, no como hombre vencido, sino como el actor en control absoluto de un gesto. Ahí la soledad se rompe, el público ríe. Y por un instante el hombre que se fue vuelve a estar acompañado. Hay una última dimensión de esa soledad que merece ser entendida. Cuando un actor se convierte en un personaje demasiado amado, la despedida nunca ocurre por completo. La familia puede enterrar al hombre, pero el público continúa llamándolo por el nombre ficticio. Cada aniversario reactiva la imagen. Cada nueva generación vuelve a descubrirlo. La muerte privada se convierte en una conversación pública que no termina. Para los hijos de Ramón, eso significa vivir con una presencia extraña. Su padre no está, pero aparece constantemente en televisión, en camisetas, en homenajes y en videos. Otras familias guardan fotografías. Ellos también guardan un personaje que pertenece a millones. Ese tipo de legado puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo. La persona queda atrapada en su mejor momento. El público no ve el deterioro, no escucha las conversaciones del hospital. No recuerda el cansancio, solo ve al hombre ágil que entra al patio. En cierto sentido, Don Ramón protegió a Ramón de ser recordado por la enfermedad. La muerte no se convirtió en su imagen principal, la risa ganó, pero para comprender la vida completa debemos aceptar ambos extremos. Hubo éxito y hubo incertidumbre. Hubo familia y hubo una soledad imposible de evitar. Hubo fama y hubo una enfermedad que redujo todo a necesidades básicas. Eso no hace su historia más triste, la hace más verdadera. También nos obliga a pensar en la palabra abandono de una manera diferente.
A veces no somos abandonados por personas, somos abandonados por una etapa, por una profesión, por la fuerza física, por una época que termina sin preguntarnos si estamos preparados. Ramón había vivido el cine mexicano de una generación anterior, había visto los grandes estudios, las estrellas, la transición hacia la televisión. Después encontró un lugar perfecto en Chespirito. Más tarde ese lugar también quedó atrás. La vida fue cerrando escenarios, primero el cine donde era secundario, luego la vecindad donde se volvió estrella, después los proyectos posteriores, finalmente el propio cuerpo. Cada cierre reducía el espacio, hasta quedar una habitación, una familia alrededor y un hombre enfrentando aquello que ningún personaje puede resolver. Ese recorrido explica por qué la historia conmueve tanto a quienes han envejecido. No se trata solamente de un actor famoso, se trata de la experiencia universal de ver cómo el mundo que conocíamos comienza a cambiar, los trabajos terminan. Los amigos desaparecen, los lugares se transforman, los hijos crecen, el cuerpo pierde fuerza y uno descubre que la identidad necesita adaptarse. Ramón no tuvo demasiado tiempo para esa adaptación, la enfermedad avanzó con dureza, por eso la memoria pública terminó haciendo algo que la vida no pudo, le devolvió un lugar estable. Don Ramón siempre tiene casa en la vecindad aunque no pague. Siempre tiene una puerta, siempre hay alguien con quien discutir, siempre existe una escena siguiente. Es una forma de hogar que la televisión conserva. Quizá esa sea la ironía más profunda. El actor pasó sus últimos años lejos del universo que lo había definido. El personaje jamás pudo salir de él. Y mientras nosotros seguimos entrando a esa vecindad, Ramón permanece allí de una manera que ninguna enfermedad pudo impedir. Su tumba recibe visitas, sus frases circulan, sus gestos sobreviven, pero la mejor forma de honrarlo no es convertir cada detalle en leyenda. Es recordar que detrás del personaje había un hombre que trabajó, se enfermó, tuvo miedo como cualquiera y necesitó a su familia. Un hombre que no era invencible, y precisamente por eso consiguió crear a alguien tan cercano. Don Ramón no funciona porque sea perfecto, funciona porque siempre está a punto de perder, y aún así insiste. Ramón Valdés también insistió, trabajó mientras pudo. Viajó mientras pudo, se levantó mientras pudo, hasta que llegó un día en que el cuerpo no permitió otra escena. Entonces la vida hizo lo que la televisión nunca hacía, cortó definitivamente, pero el público se negó a aceptar el último plano, volvió a reproducir el episodio, y lo sigue haciendo. Tal vez esa sea la forma en que una comunidad responde a la soledad de alguien que ya no puede escucharla, llenando el silencio con gratitud. Ramón murió rodeado por los suyos. Don Ramón vive rodeado por todos. Entre esas dos verdades existe una historia completa. Y cuando las entendemos juntas, el personaje deja de ser solamente una fuente de nostalgia, se convierte en recordatorio de algo mucho más profundo. Podemos perder trabajo, podemos perder fuerza, podemos perder tiempo, pero aquello que entregamos a otros puede permanecer mucho después de que nosotros dejemos de verlo. Ramón entregó risa, la vida le quitó muchas cosas, esa todavía no.